Los criterios objetivos son criterios que objetivamente sirven para, ahora sí, filtrar las mejores opciones de mutuo beneficio. De todo lo que pensamos, descartaremos algunas ideas porque no respetan algún reglamento o las mejoraremos para que encuadren dentro de los reglamentos. Si necesitamos saber si una opción es justa y tiene que ver con un precio, averiguamos la cotización de mercado. Si no estamos seguros sobre un tema, podemos acordar consultar la opinión de un experto que nos ayude a ubicarnos. Depende de lo que sea, consultamos a un asesor letrado, a un contador. Si no sabemos muy bien cómo repartir ciertas cargas, podemos recurrir a los usos y costumbres de nuestra comunidad como un criterio objetivo, que no importa de qué lado estoy, dirá qué es lo que nuestra comunidad considera justo y sensato. Podemos recurrir a un criterio científico dependiendo de qué se trate, medir, pesar, averiguarse si tal cosa es tóxica, etc. Y sin duda, de todas las opciones que parezcan satisfacer los intereses de todos, elegiremos las más realistas, prácticas, económicas, efectivas, permanentes, que puedan sostenerse en el tiempo, que satisfagan más completamente, etc. Cuando nos ocupamos de los criterios objetivos, lo que estamos haciendo es utilizar el enfoque de derecho de la manera más beneficiosa posible. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que poder, derecho e intereses eran tres enfoques que siempre están presentes en todos los conflictos y que lo importante es hacer predominar el enfoque de los intereses siempre que sea posible, pero que el derecho y el poder no estarán ausentes nunca. El modo de lograr una propuesta de acuerdo es juzgar las mejores opciones que hemos creado a la luz de criterios objetivos. Una nueva regla de oro. No ceder ante las presiones, ceder ante las razones, es decir, ante los principios. Cuando estamos buscando criterios objetivos para elegir entre las opciones de mutuo beneficio, puede ser que a alguien se le ocurra esgrimir algunos trucos propios de los negociadores competitivos, consistentes en hacer amenazas solapadas, o en presionar en algún sentido, o en regatear a cada paso una pequeña ventaja. La actitud adecuada en general pasa por decir claramente y con palabras lo que el otro está haciendo e invitar a la persona a proponer algo con lo que ambos puedan verse beneficiados. Por ejemplo, decir me estás presionando o decir si a cada paso me vas a querer sacar un poquito, vas a tener que ofrecerme alguna ventaja a cambio. O decir te propongo que dejemos atrás la etapa de las amenazas. O te invito a que hagamos a un costado las amenazas y tratemos de solucionar de otra manera. O simplemente, no me amenaces, por favor, no puedo pensar colaborativamente con un cuchillo en la panza. Estas formas de hablar poco habituales en una negociación posicional o competitiva desestabilizan porque sorprenden un poco y de esta manera pueden ayudar a que la persona, ante algo no esperado, deba generar una nueva respuesta. Esto abre un espacio para que el otro también actúe de una manera distinta. Responda a la novedad con una actitud nueva. No es seguro, pero es posible que se sienta habilitado para bajar poco a poco la guardia y asimilarse al modo colaborativo. Ahora bien, si vamos a buscar criterios objetivos, estemos abiertos a aceptar criterios que el otro aporte y que nos parezcan correctos. Como dijimos, los criterios objetivos son el momento y el lugar donde debe hacerse sentir este enfoque de los derechos, de lo justo, de lo equitativo, de lo correcto, de lo legal, de lo razonable, de lo legítimo. Las herramientas para elegir o descartar opciones es utilizar criterios objetivos conforme a derecho, justos y equitativos. ¿Dónde estamos parados ahora? Partimos de posiciones que chocaban entre sí y se trababan en conflicto. Mediante herramientas comunicacionales, llegamos a definir los intereses, dialogamos animados
Por nuestros intereses comunes descubrimos que algunos eran diferentes y quizá otro u otros opuestos. Replanteamos el conflicto mediante una nueva pregunta encarada hacia el futuro. Preguntamos cómo hacemos para satisfacer los intereses, al menos los prioritarios, de ambos a la vez, para que todos ganemos. Al momento de responder estas preguntas, advertimos que pensaremos como lluvia de ideas, creativamente y sin por eso comprometernos. Dijimos, muchas ideas, algunas parecían fantasiosas, pero ayudaban a pensar fuera de la caja e inspiraban para que se nos ocurran otras más centradas y a la vez originales. Cuando se nos acabaron las ideas, cambiamos la herramienta de nuestra inteligencia y empezamos a analizar. Mejoramos las ideas, las conversamos, dijimos qué nos convence y qué no de las diferentes ideas y las filtramos, las pasamos por un muy útil colador que ambos queremos y aceptamos usar, los criterios objetivos. Lo justo, lo legal, lo equitativo, lo posible, lo realista, lo práctico, lo eficaz, lo adecuado para estos casos. Así, descartamos opciones que no cumplen con estos criterios, mejoramos otras para hacerlas cumplir con ellos y entonces pudimos elaborar al menos una propuesta de acuerdo surgida como la mejor. ¿Cómo nos damos cuenta de que hemos llegado a la mejor propuesta? Porque ya no se nos ocurre cómo mejorarla más para uno sin perjudicar al otro. Esa es una señal clara. Aún tenemos y necesitamos usar otro filtro para comparar con la mejor propuesta de acuerdo. Se trata de las alternativas que cada uno tiene. Llamamos alternativas al acuerdo negociado aquellas formas que puedo idear para resolver mi problema, satisfacer mis intereses y necesidades en caso de no llegar a un acuerdo por mí misma. Estas las he pensado desde el principio, pero por cuestiones didácticas las ubicamos aquí en el esquema. ¿Qué es lo mejor que puedo lograr para satisfacer mis intereses sin acordar con el otro, o sea, por mi cuenta? Para responder nuevamente debemos ser creativos, pero como estamos pensando cómo haremos sin el otro, tenemos que hacer esta lluvia de ideas a solas o con amigos que nos ayuden a pensar. Y por supuesto, habrá que filtrarlas con criterios objetivos porque debo poder pensar alternativas que realmente pueda llevar a cabo, es decir, realistas, legales, etc. La pregunta es doble. No solo qué es lo mejor que puedo hacer si no acuerdo con el otro, sino también qué es lo peor que me puede pasar si no acuerdo con el otro. ¿Cómo respondo esta pregunta? También a solas o con amigos que me ayuden a pensar. Separo fantasías alimentadas por el temor y pienso con realismo. Frente a lo peor que me puede pasar, debo construir maneras de amortiguar o evitar los daños. Lo que estoy haciendo aquí, en realidad, en esta instancia, es investigar si es posible y hasta dónde independizarme del otro para satisfacer mis intereses. ¿Qué enfoque insoslayable entró entonces en nuestro esquema? El del poder. El poder entendido de un modo más ético que doblegar al otro, entendido como la posibilidad de no necesitar del otro para lograr satisfacer mis intereses. También es verdaderamente interesante ponerme en el lugar del otro y, conociendo bien cuáles son sus necesidades e intereses, pensar cómo el otro puede resolver sin necesidad de acordar conmigo, por su cuenta. Y además,
¿Qué es lo peor que puede pasar si no cuenta con mi consenso? Lo mejor y lo peor que le puede pasar si no acordamos es, en otras palabras, cuánto depende el otro de mí para satisfacer sus intereses. Nuevamente, ¿cuánto poder tengo aquí? ¿Le vendría bien tenerme de su lado en este asunto o en otros? ¿Le viene bien demostrarme que está dispuesto al diálogo realmente?